Buenos días, estimados amigos de la palabra, estimados oyentes, les saludamos. Buen día, Eric, compañero de trabajo, desde temprano, ahí nuestro operador del otro lado del vidrio. Viernes, ya la segunda semana avanzamos pronto, tercer domingo del Cuaresma está cerca. Pero sí, hoy es un día importante. El tema hoy son dos hijos vendidos. Porque en el Evangelio tenemos esta larga parábola de Jesús que simboliza un poco toda su vida, donde el amo manda que plantó una hermosa viña, que es dueño de la viña, es Dios, manda a sus servidores, profetas, para juntar la vendimia, pero los viñadores matan a sus servidores. Y al final, ustedes conocen la historia, decide el amo, bueno, han matado a mis servidores, pero voy a mandar a mi hijo. Y bueno, también al hijo, dicen, lo echan fuera de Jerusalén, a Golgotá. Jesús será matado fuera de la ciudad. Lo echan afuera de la viña y lo matan para agarrar la viña. Eso es esta historia, por eso se eligió la primera lectura. Texto bonito del libro de Génesis. Hay otro hijo importantísimo, José. José, el soñador, el que sabe interpretar sueños. Pero los hermanos mayores son muy celosos, y hasta lo quieren matar cuando viene al campo en la oportunidad, porque dicen que el padre le favorece demasiado a su último hijo de la edad, dice. Bueno, José, al final, no lo matan, porque Rubén y también Judá intervienen y dicen, vamos a venderlo para que vaya a Egipto como esclavo. Y ahí llegó en Egipto. Y este José vendido, hijo vendido, será por sus interpretaciones de sueños. Sabe interpretar cuando está preso. Está descrito sobre todo el Salmo, describe su cautiverio. Cuando está preso interpreta los sueños del faraón y por gratitud le hace administrador de sus bienes. Y como ministro del faraón, salvará la vida a Egipto, distribuyendo comida en el hambre. Y vienen los hermanitos 11 para buscar comida de su hermano José. Una historia tan bonita. Bueno, vamos a poner un poco de música, Erika, gracias. Y ahí vamos entrando para conocer el primer hijo, que es José, que al final también es un salvador, es una figura del Mesías, figura de la multiplicación de panes. Ustedes ven, tremendo, la riqueza de la escritura de hoy. Un poco de música y vamos a leer en la primera lectura. Libro de Génesis, capítulo 37. La historia de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Hoy tratamos el hijo de Jacob, José. Jacob amaba mucho a su hijo José, más que a ningún otro de sus hijos, porque era el hijo de la vejez. Le mandó hacer una túnica de mangas largas a su hijo. Pero sus hermanos, al ver que lo amaba más que a ellos, le tomaron tal odio que ni siquiera podían dirigirle el saludo. Un día, sus hermanos habían ido hasta Siquem para apacentar el rebaño de su padre. Entonces Jacob el padre dijo a su hijo José, «Tus hermanos están con el rebaño en Siquem. Quiero que vayas a verlos». José fue entonces en busca de sus hermanos. Los encontró en Dotán. Ellos, los hermanos, lo vieron desde lejos, y antes que se acercara, ya se habían confabulado para darle muerte
a su hermano. Ahí viene el soñador, ahí viene el soñador, se dijeron entre ellos. ¿Por qué no lo matamos? ¿Por qué no lo matamos? Lo arrojamos en una de esas cisternas. Después diremos que lo devoró una fiera. Veremos entonces en qué terminan sus sueños. Pero Rubén, al oír esto, trató de salvarlo, diciendo, no atentemos contra su vida. Y agregó Rubén, no derramen sangre. Arrójenlo en esa cisterna, que está ahí afuera, en el desierto, pero no pongan sus manos sobre él. En realidad, Rubén tenía la intención de librarlo de sus manos, devolverlo a su padre sano y salvo. Apenas José llegó al lugar donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica, la túnica de mangas largas que llevaba puesto. Lo tomaron, lo arrojaron a la cisterna, que estaba completamente vacía. Luego se sentaron a comer. De pronto alzaron la vista. Vieron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, transportando en sus camellos una carga de bálsamo y de mirra que llevaban hacia Egipto. Entonces el otro hermano, Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganamos si asesinamos a nuestro hermano ocultando su sangre? En lugar de atentar contra su vida, vendámoslo a los ismaelitas, porque él es nuestro hermano, es nuestra propia carne. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con la idea de Judá. Pero, mientras tanto, otros negociantes, eran madianitas, pasaron por ahí. Vieron a José en la cisterna y lo retiraron de la cisterna. Luego, ellos lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas. Y así José fue llevado a Egipto. Es palabra de Dios. Génesis, qué historia. La historia de José. José vendido por sus hermanos. De hecho, en el último momento, es interesante la historia, teología narrativa, es no los hermanos que lo venden, sino ahí viene un grupito de madianitas que lo encuentra en la cisterna, ellos lo venden. Es interesante este hecho, porque tal vez no se quiere dar toda la culpa a los hermanos, sea lo que sea. Pero bueno, José el soñador tenía esta fuerza de interpretar sueños y eso le va a salvar, porque el faraón le va a poner muy preso, como vamos a escuchar en el Salmo, pero como es lo que sabe interpretar sueños realmente, sabe interpretar sueños del faraón y el faraón por gratitud le va a liberar. Bueno, hay dos hermanos, primero Rubén y después Judá, tribu de Judá, otro hijo, están intentando de que al menos no le maten, no tengan en su mano la sangre de su hermano. Aquí vemos
lo que es el celo de los hermanos. Vamos a ver el celo después de los fariseos. El Evangelio se dirigirá a los ancianos y a sumos sacerdotes y a estos líderes religiosos que mandan a los servidores que buscan la vendimia de la viña en el Evangelio. Ven ustedes, hay una gran concordancia entre el mensaje de la primera lectura. Este que fue vendido, Jesús que fue vendido por 30 monedas, aquí José vale solo 20, fue vendido, estos serán los salvadores. Jesús en su multiplicación de pan en toda su vida alimenta el mundo, y José, una vez ministro de Egipto, va a dar comida a todos de Egipto, pero sobre todo también a sus 11 hermanos que vienen mendigando comida en Egipto, desde Palestina. Bueno, así es la historia. Nosotros escuchamos un poco de música con Eric y vamos a escuchar el Salmo que habla justamente de Egipto, de qué pasó con el pobre José en Egipto y cómo se salvó interpretando sueños del faraón. Salmo 104. Nuestra Biblia le da en una parte del Salmo el título mismo que dice todo. La vida de José en Egipto, José vendido en Egipto. El Salmo responsorial, el verso responsorial, Salmo 104, hoy de la liturgia 104 es: recuerdan las maravillas que hizo el Señor, sí. A través de José alimenta todo el país y sus hermanos. Recuerdan las maravillas que hizo el Señor. Primera estrofa, hay 3. Bueno, en Egipto, en este tiempo, dice el Salmo, había un hambre, una sequía muy grande en todo el país. Pero Dios envió un Salvador. El Salvador es José, figura de Jesús, que multiplica los panes. Bueno, José salva, distribuye la comida, después de haber sido liberado por el faraón. Vamos a escuchar. El Señor provocó una gran sequía en el país de Egipto y agotó todas las provisiones. Pero antes el Señor envió un hombre, a José, que fue vendido como esclavo. Ahí está todo. Segunda estrofa. Los sueños que sabe interpretar José, los sueños, el soñador, se cumplen en la vida de Faraón y de Egipto. Entonces le dan la libertad a este preso, brutalmente preso en Egipto, vendido por los madianitas. Y bueno, aquí estamos, en Egipto, José preso y José liberado. A José le ataron los pies con grillos, y el hierro oprimió su garganta, hasta que se cumplió lo que él predijo del sueño, y la palabra del Señor lo acreditó a José. La palabra del Señor se cumplió, y eso le salvó a José. Tercera estrofa, estamos con el faraón. El faraón lo libera. El faraón lo liberó a José, y no solamente lo libera, lo hace administrador de sus bienes, y porque es un servidor bueno y fiel, como dirá el Evangelio, servidor bueno y fiel. Y es la solución del hambre. Multiplicación de panes en el segundo hijo, Jesús, también salva todo un pueblo. Rezo con ustedes el tercer salmo, la tercera estrofa. El faraón ordenó que los soltaran. El soberano del pueblo lo puso en libertad a José.
Lo nombró señor de su palacio. Lo nombró señor de su palacio, administrador de todos sus bienes. ¡Qué carrera! Ahí está. Voy a repetir con ustedes esta historia, otra historia, este salmo, teología narrativa. Recuerdan las maravillas que hizo el Señor. Salvó a Egipto y salvó a sus hermanos después de haberlo vendido. Salvó igual a los hermanos, porque Dios perdona. Recuerdan las maravillas que hace el Señor. Evangelio. Vamos al Evangelio que habla de otro hijo vendido. Evangelio según San Mateo, capítulo 21. Todo entendemos los simbolismos. Pero importante recordar toda la historia que vamos a escuchar, que Jesús habla a los líderes de Israel, sumos sacerdotes, dice la primera línea, y ancianos del pueblo. Porque es muy fuerte y termina muy mal para ellos, por eso al final decidirán de liquidar a Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los ancianos del pueblo, escuchan otra parábola ustedes. Un hombre poseía una tierra, ahí plantó una viña, la cercó, cavó un lagar, construyó una torre de vigilancia, después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores, profetas, para percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de los servidores, y a uno le golpearon, a otro lo mataron, al tercero lo apedrearon. El propietario de la viña, el amo, volvió a enviar otros servidores, en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Mataron. Finalmente, les envió a su propio hijo, pensando, respetarán a mi hijo. Pero al verlo al hijo, los viñadores se dijeron entre sí, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con la herencia. Y apoderándose del hijo, lo arrojaron fuera de la viña, lo mataron, fuera de la viña, fuera de Jerusalén. Cuando vuelve el dueño, sigue la parábola de Jesús, cuando vuelve el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron, recuerden que habla con sumos sacerdotes y ancianos, le respondieron a Jesús, acabará con esos miserables, arrendará la viña a otros que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Y Jesús agregó, ¿no han leído ustedes nunca en la Escritura? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable
a nuestros ojos. Por eso les digo, que el reino de Dios les será quitado a ustedes, para ser entregado a un pueblo que le hará producir su fruto. Será quitado a ustedes. Los sumos sacerdotes, los fariseos, al oír esta parábola, comprendieron bien que se refería a ellos. Entonces, buscaron el modo de detenerlo a Jesús, pero temían a la multitud que lo consideraba un profeta. Es palabra del Señor. Viernes, estimados oyentes, nuestro programa de la Palabra de Dios a una vida en misión con ustedes. Tanta violencia hoy, parece que estamos en el mundo de hoy. La viña, ustedes saben desde todos los estudios de la Biblia que hacemos, la viña como de costumbre simboliza el pueblo, pero hoy sobre todo la parábola es más dirigida a los líderes del pueblo, como han escuchado. La viña simboliza el pueblo y sobre todo el gran texto enorme en Isaías capítulo 5 que habla de la viña que Yahvé plantó. Los viñadores representan las autoridades que deben atender la viña, sobre todo naturalmente las autoridades religiosas, que tienen que ver con el niño y la religión. Los enviados son diferentes profetas. Jesús dice a un cierto momento: Jerusalén, ¿cuántos profetas has matado? Dios ha suscitado en el pueblo profetas, pero no. Al final dice: bueno, voy a mandar mi propio hijo, representando aquí a Jesús, el propio hijo, que para anunciar, para recibir los frutos. Bueno, ven ustedes, los fariseos al escuchar a Jesús se dan cuenta que es contra ellos, contra los líderes. Contra estos líderes es la palabra. Y de ahí comienzan a planear su muerte, como dice acá. Pero en el momento todavía no tienen la oportunidad. Dicen, el pueblo demasiado está con Jesús, tienen que cuidarse. Y lo van a aprovechar el momento en Jerusalén, cuando después se culma toda la rabia, cuando echa a algunos de sus representantes vendedores del templo. Ahí basta. Pero estamos cerca ya de la pasión, estamos cerca del basto. Bueno, el hijo es lo más valioso que tiene el padre. Por un lado es José, hijo muy querido, que salva a sus hermanos. Aquí tenemos hijo de Dios, que se hace uno de nosotros en el sacrificio de su vida y nos da vida. Para nuestra fragilidad nos perdona. Bueno, nosotros aquí un poquito de música todavía, Eric, y vamos a rezar porque se termina enseguida nuestro tiempo. Recemos con el texto: viñadores, ambiciosos, violentos, y la historia de José y de Jesús. Señor, libéranos de nuestras falsas seguridades. No dejas que nos quedemos envueltos en nuestros propios proyectos de cada día, que no nos dejan ver tu luz y tu proyecto para nosotros.
que no nos permiten a veces escuchar tu palabra y entenderlo, que nos una palabra que nos llama a un paso adelante, a una vida nueva. Te pedimos, no permites que eliminemos de nuestra vida tu palabra, aunque nos cuestiona, nos perturba. Al contrario, que nos des tu espíritu, este espíritu de apertura que el Señor nos dé este espíritu para poder obrar para el bien de la gente como hicieron José y Jesús. Los dos hijos vendidos son los salvadores de sus vendedores. Muchas gracias. Amén. Vamos a saludarles a todos ustedes. Ya va a haber la continuación del programa. Ya escucho. Y entonces nosotros aquí nos despedimos. Tengo un tacto de música y estaremos continuando con ustedes.